Bien, ahí estamos en directo. Vamos a ir con este cursito de espejos que me ayudan a sanar. Ya vamos por la séptima parte. Y estábamos con el tema de la relación de pareja. Hoy vamos a ver un poquito lo sistémico. El asunto este de qué tiene que ver lo sistémico con la pareja, ¿no? Según Carter y Matt Goldrick, dicen que en la actualidad se mantiene esta teoría de los sistemas familiares referida a la forma en que las relaciones dentro del sistema familiar van evolucionando con el tiempo. Pensar en la familia como un sistema en evolución no es una idea nueva. Hay muchos enfoques similares basados en estudios, ¿no? Y a menudo se citan 7 edades del hombre, que ya Shakespeare expone en Como gustéis, con su progresión expuesta con cuidada elocuencia, ¿no? Desde nuestras etapas, ¿no? Desde el niño, el amante, la segunda infancia, bueno, la adolescencia, la vejez, así todas las etapas en las que vamos pasando, así como también lo hizo Freud cuando hablaba de estas etapas que también pasamos, que son la etapa oral, la anal, la fálica, la edípica, ¿no? La de latencia. Esta aportación, que fueron haciendo diversos autores, ha permitido que se puedan uno dar cuenta, ¿no? De cómo va cambiando este tipo de estructuras, ¿no? Dentro de la dinámica de la propia familia. El reconocimiento de la fase de desarrollo que una determinada familia haya alcanzado proporciona indicadores de algunas de las cuestiones a las que probablemente se vaya a enfrentar en el proceso evolutivo que está en marcha. También indica de qué forma puede estar luchando la familia contra cuestiones residuales que no se resolvieron. Sin embargo, hay que ser cautos cuando se reflexiona sobre el desarrollo del sistema familiar a lo largo del tiempo. ¿Por qué hay que ser cautos? Primero, porque el sistema familiar es una abstracción y su definición y sus límites no son fijos. Todo sistema familiar es también un subsistema de otro sistema. Por ejemplo, podríamos considerar que una pareja ha alcanzado la fase en que los hijos se han ido desde la casa y ellos entran en una fase tardía del ciclo vital de su familia. Sin embargo, esta misma pareja ocupará una posición distinta si se la observa pensando en sus padres ya ancianos, y otra posición diferente si se la ve desde la perspectiva de uno de sus hijos que también se haya comprometido y haya formado una pareja y esté esperando un hijo. Por eso hay que tener en cuenta esta complejidad de cada unidad familiar cuando se reacciona a las relaciones pasadas y presentes y se prevé las futuras. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta el impacto de lo cultural y lo social en todas las familias. Entonces, para poder hacer un entendimiento, ¿no? de este ciclo evolutivo de los sistemas familiares, vamos a ir viendo las diferentes etapas, ¿no? Cómo van cambiando de foco de acuerdo a la etapa en la que se encuentra cada sistema familiar. Esto lo vamos a ver en 6 fases, ¿no? Del ciclo de vida de la familia. A su vez, estas 6 fases se integran en 3 grupos. Cada grupo tiene un foco de atención diferente. La formación del sistema familiar, la expansión del sistema familiar y la reducción del sistema familiar. Y en cada fase hay 2 tipos de cambios a los que el sistema familiar se tiene que adaptar. Entonces, lo primero que dicen es, que vamos a poner acá,
Primero, el joven adulto solo, ¿sí? Hay un joven que está solo, que quiere conseguir la independencia económica, elige una pareja. Este joven, ¿qué va a suceder? Se va a diferenciar de su familia de origen, pero a su vez con esa pareja va a formar otro sistema porque va a tener hijos, ¿sí? Bien, para eso va a tener que comprometerse, va a tener que adaptarse a la nueva familia que forme. Sus hijos van a crecer, se van a hacer adolescentes, va a tener que adaptarse a esa etapa, ¿sí? Después sus hijos se van a hacer su pareja y se van a casar y también va a volver a tener que adaptarse a ese sistema porque el hijo se va, pero al mismo tiempo forma otro sistema, al mismo tiempo tiene hijos que siguen formando parte del mismo sistema, pero a la vez también se tienen que adaptar. Y todo es una continua, ¿no? Un continuo cambio, ¿no? Bien, esta parte no la vamos a ver. ¿Qué sucede con el tema del amor dentro de la pareja? Ya vimos recién esto de los sistemas, todos pertenecemos a sistemas, estamos en una continua evolución y cambio, pero ¿qué pasa con este tema del amor, la pasión, la sexualidad, la vinculación afectiva y el compromiso dentro de una pareja? ¿Cómo encajan entre sí todas estas profundas experiencias humanas? Bien. ¿Cuál es la base de una relación feliz y duradera? Casi todos creen y responden a esa pregunta que es el amor. Pero parece ser que el amor es lo que brilla por su ausencia. ¿Cómo evoluciona el amor en una relación cuando la ilusión romántica inicial empieza a declinar? Desde una perspectiva psicoanalítica, Persson habla de vinculación afectiva basada en la reciprocidad y el cariño, y en la confianza y en la lealtad. Un remanso de paz en un mundo despiadado. Pero esta relación entre la pasión del enamoramiento y la consecución de un vínculo afectivo duradero parece ser que no es cosa sencilla. La vinculación afectiva tal vez sea lo que queda de una aventura amorosa cuando se diluye el componente de la pasión. Pero también es posible que tenga una vida propia en una relación que nunca haya sido apasionada, o que nunca haya tenido momentos de trascendencia, pero que siempre haya generado el cariño, el afecto, la ternura y la atención que unen a las personas. El vínculo afectivo a menudo va acompañado de la sexualidad, lo cual constituye una feliz combinación para muchos amantes. En una película, Días de radio, de Woody Allen, ambientada en los días de la Segunda Guerra Mundial, hay una escena en donde un minúsculo y avejentado abuelo está de pie detrás de su bien dotada esposa, intentando embutirla en uno de aquellos corsés que las mujeres llevaban en la década de los 40. Es una escena cómica, pero va más allá del humor, porque evoca la naturalidad, a la vez despreocupada y tierna, de una pareja que ha compartido medio ciclo de intimidad física. Los dos se sienten cómodos, sin la más mínima vergüenza mutua, pese a todos los estragos de la edad, ¿no? Así que vamos a ver ahora cómo se van abordando estos sentimientos, ¿no?, que comienzan, estas emociones en la relación de pareja, cómo van haciendo sus cambios y cómo uno se va adaptando justamente a estos cambios. Bien.
A ver. Bien. Hay una teoría que se llama la teoría del hogar conyugal sólido, realizada por un autor o un psicólogo, Gottman, que la vamos a describir ahora, que tiene 7 historias del hogar conyugal. Las 3 primeras constituyen los cimientos de la casa. Es decir, que la primera es los mapas del amor. Consisten en los conocimientos íntimos y mutuos del mundo interior de cada uno. Lo que a cada uno le gusta, las historias, los valores. ¿Cuánto se conoce la pareja? ¿Y cómo se van actualizando estos conocimientos? Otro punto es el cariño y la admiración, que suponen la manifestación de los sentimientos de preocupación y respeto mutuos entre los miembros de la pareja. ¿Se da esta manifestación en la pareja o se pasa por alto? Otra es la aproximación frente al alejamiento, que supone conductas que buscan la conexión y el equilibrio entre la reacción a estas conductas y el ignorarlas o el reaccionar en su contra en la interacción cotidiana. Otra es la prevalencia del sentimiento positivo, que requiere una base sólida en estas 3 primeras que acabo de nombrar, y describe el ambiente emocional general de la relación, en el que a una afirmación neutral se puede reaccionar de forma positiva. Un ejemplo que dan acá es de un miembro de la pareja que diga algo así como: «Has vuelto a dejarte el ventilador del baño encendido». Y el otro responde: «Vaya, voy a apagarlo». Otra posibilidad, si se impone el sentimiento negativo, es que la respuesta sea: «Deja ya de intentar controlarme, como si tú nunca te dejaras nada encendido». Bien. Otro tema es gestionar los problemas que tienen solución, o sea, ver de qué manera en la pareja se gestionan los problemas. Otra es hacer que se cumplan los sueños y las expectativas de cada uno de los miembros de la pareja. Y la última es crear un significado compartido, ¿no?, para ver qué creencias tiene cada miembro de la pareja sobre estas cuestiones existenciales y filosóficas. Lo que provoca la angustia en la pareja es la emoción que acompaña el problema no resuelto. El objetivo es establecer con el problema crónico un diálogo que transmita la aceptación del otro e incluso cierta diversión. La alternativa es una situación de parálisis con la posible aparición de una conducta opuesta a la construcción del hogar conyugal sólido, que según los estudios de Gottman anuncian el fracaso matrimonial, que él le llama los 4 jinetes del apocalipsis: la crítica, el desprecio, ponerse a la defensiva y la actitud evasiva. Bien. Que estoy pasando. Porque todo esto es muy difícil. Son ejemplos de terapias, ¿no?, que hacen. Imagínense que no me voy a poner a leer un ejemplo de terapia. Bien.
Acá es como que muestran desde el punto de vista del terapeuta, o sea, cómo el terapeuta interviene en las sesiones y todo eso. Bien, ¿qué tipos de violencia se presentan en las relaciones de pareja? ¿No? Ahí parece ser que hay bastante diferentes escenarios de violencia. Tenemos la violencia física, en donde una pareja dice que en una o dos ocasiones, en 20 años de relación, uno de ellos reaccionó de forma violenta durante una discusión, empujó al otro, le dio una bofetada o le tiró con algo. Es evidente que la persona objeto de esa agresión no teme al compañero que la cometió y cuenta con tranquilidad lo que ocurrió. Habla de su firmeza al declarar que tal conducta era inaceptable y de que no se ha producido de nuevo. En una situación así prácticamente existen las mismas probabilidades de que quien ejerció la violencia fuera el hombre o la mujer. Lo más habitual es que fuera una historia de violencia recíproca, ¿no? Uno actuó con violencia y el otro reacciona violentamente, ¿no? Después, ese sería uno de los casos. Otro de los casos es en el que los dos miembros de la pareja convienen en que en su relación no hubo violencia física, ¿no? Pero hay una situación que se repite con frecuencia, en la que uno de los dos entra en cólera, hasta el punto de que el otro llega a sentirse atemorizado por la ira que manifiesta el otro, ¿no? El que se siente atemorizado, ¿no? Empieza a sentir que su vida de relación de pareja gira alrededor de cómo hacer para mantener la paz. Entonces intenta leer la mente del otro para evitar que el otro se enfade. Esta sensación de miedo es evidente en la forma en que uno de los miembros de la pareja se relaciona con el otro al contar la historia, ¿no? O sea, cuál es el que intimida, ¿no? Y hasta tiene miedo ese que es intimidado de contar la historia por temor a que el otro se enfade. Eso también puede suceder. Hola, Shirley. Otro caso de violencia es uno se enfurece y ataca físicamente al otro, ¿no? Y el otro resulta lesionado, ¿no? Lastimado. Seguramente esto puede ocurrir más de una vez y la consecuencia es que la víctima de esa violencia vive con miedo a que esta otra persona vuelva a violentarse, ¿no? Dice que hubo varios intentos de establecer unos criterios para distinguir entre los diversos tipos de violencia y entre los diferentes tipos de personas que la cometen. Bien. Este estudio lo hicieron, bueno, varios autores, y hablan ellos de una forma útil de distinguir entre estos escenarios basada en un análisis del modelo de control en la relación. En su repaso de los estudios sociológicos sobre la violencia doméstica, Johnson manifiesta que se encuentran dos imágenes distintas de esa violencia. Una que suele derivar de los estudios que utilizan una metodología cualitativa y una orientación feminista, que es la que generan los estudios de poblaciones en donde se da la violencia doméstica, es decir, los sujetos de los estudios son personas que viven en instituciones para mujeres maltratadas o que participan en programas de tratamiento de la violencia doméstica. La otra imagen deriva de estudios cuantitativos que obtienen los datos de estudios a gran escala y de muestras aleatorias de la población general. Estas dos imágenes de la violencia doméstica llaman la atención por lo diferente que son en lo que se refiere a la frecuencia, los patrones
y la dinámica de esa violencia. Se ha dado por supuesto que esas diferencias son consecuencia de la diversidad de métodos de estudio, una diversidad que ha sido motivo de acalorados debates. Pero Johnson propone una explicación alternativa. Él dice que ambas imágenes son correctas porque cada una explica un fenómeno diferente. La violencia de pareja se produce de dos formas distintas. La violencia situacional, ¿no?, que Johnson la llama violencia de pareja común, y el terrorismo íntimo, llamado terrorismo patriarcal también. Ambos patrones se han aunado bajo la común denominación de violencia doméstica, pero difieren desde el punto de vista de la simetría-asimetría de género, si lo más probable es que la violencia la ejerza el hombre o la mujer. Desde de la presencia o ausencia de un patrón de escalada, ¿no?, el ciclo de violencia, y desde el grado de reciprocidad de la violencia. La violencia de pareja situacional, ¿no?, que es la violencia de pareja común, se produce cuando el conflicto de vez en cuando se escapa de las manos, ¿no?, con lo que se producen unas formas menores de violencia. Y con menos frecuencia se pasa a otras más graves, a veces hasta una violencia que pone en peligro la vida. Esta violencia de pareja situacional es un fenómeno cuyas raíces están en la dinámica y los patrones de interacción de la relación de una determinada pareja y es un producto secundario de la incapacidad de ésta de gestionar la expresión del fuerte afecto negativo de su relación. Por otro lado, tenemos el tema del terrorismo íntimo, que se define como un producto de la tradición patriarcal del derecho de los hombres de controlar a la mujer. Es como una especie de control terrorista que implica el uso sistemático no solo de la violencia, sino también del sometimiento económico, las amenazas y otras tácticas de control. Este terrorismo íntimo es un fenómeno basado en un ejercicio sistemático del poder por parte de uno de los miembros de la pareja para intimidar y controlar al otro. Bien. Esos son los tipos de violencia que hay, según este autor Johnson, ¿no? Bien. Es natural que intentar saber por qué algunas relaciones violentas han despertado mucho interés, y es posible, justamente, en particular esta, la de terrorismo íntimo, sea una característica del sistema social patriarcal, pero no se explica por qué algunas personas recurren a la violencia mientras que otras no lo hacen. Una línea de investigación se ha ocupado de las características de quien ejerce la violencia, ¿no? Hay varios autores, Dutton, bueno, Munro, Stewart, ¿no? Necesitamos comprender por qué unos hombres utilizan la violencia y otros, igualmente desengañados o airados, recurren a otros medios como la negociación o la retirada. Existen algunos indicadores útiles, tanto en la teoría psicodinámica como en los estudios empíricos sobre psicología social. Dutton dice: la base de la personalidad del maltratador adulto está en una tríada de factores de los primeros años de vida: ser testigo de malos tratos, ser avergonzado por los padres y sentirse inseguro por la imprevisible disponibilidad emocional parental. Estos tres componentes producen una reacción emergente, la disforia íntima, es decir, la intranquilidad o incomodidad en las situaciones íntimas,
de la que se culpa a uno de los miembros de la pareja y una tendencia a la rumiación, o sea, rumiar, que culmina en un maltrato explosivo. Recordemos que la ira es esencialmente defensiva, no destructiva. Por ejemplo, una experiencia de angustiosa vergüenza puede producir la reacción defensiva de la ira. Y esta ira se puede entender como un intento de conservar un sentimiento del yo cuando se siente que se fragmenta o desintegra bajo el peso de la vergüenza, y como un intento de conjurar más experiencias de vergüenza. Es como la persona que se está ahogando, que en su desesperación se revuelve, agarra y ataca a quien intenta salvarla. Ratzinger, es otro autor, sostiene que en el conflicto prolongado hay un ciclo oculto de vergüenza no reconocida o no asumida. De ahí se pasa al efecto defensivo de la cólera o la ira, luego al conflicto y de este a una mayor separación social, con el probable desarrollo de un ciclo de vergüenza, ira y retirada en la relación. Muchos patrones de comunicación disfuncional hunden sus raíces en la vergüenza, y la vergüenza ira. La cantidad de vergüenza no reconocida durante una discusión parece revelar el grado de destructividad. Hay que recordar que la vergüenza en sí misma no resulta destructiva, es una parte normal y necesaria de la organización humana. Lo que preocupa es la forma en que se maneja esta vergüenza. El hecho de que se comprendan algunos de los factores que generan violencia en la relación no disculpa ni excusa a la violencia, obviamente, ¿no? Esto apunta a un importante reto al que se enfrenta todo terapeuta, ¿no? Cómo manejar la situación de manera de garantizar la seguridad para la víctima de la violencia y justamente para los hijos también si hay en la pareja, ¿no? Quien comete la violencia suele ser una persona que necesita mucha ayuda. Bien. Ante una situación, como vimos, de terrorismo íntimo, donde hay violencia doméstica, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres, dice que habían socializado con una idea del significado de ser hombre o mujer que hacía más probable el maltrato en una relación. Por ejemplo, a las mujeres se les había enseñado que eran responsables del bienestar emocional de su marido, lo que se traducía en un modelo de acomodación ante el maltrato o la violencia. Y a los hombres se les había avergonzado por negar aspectos vulnerables de sí mismos, a menudo a través de una relación de malos tratos con el padre. De ahí sus ansias de intimidad, una intimidad que los aterrorizaba cuando parecía que fuera a producirse. Y lo más importante, el estudio describe el amor y el apego mutuos escondidos y avergonzados que la pareja siente. Un vínculo que se denomina la alianza y que permanecen a pesar de los repetidos episodios de violencia. Dado que es un vínculo que los demás tachan de vergonzoso, enfermizo y regresivo, permanece en secreto, escondido del mundo. Es importante trabajar con esta alianza y comprenderla, no solo reaccionar ante la cara violenta de la conducta, porque la fuerza de este vínculo tiene el potencial de derribar el refugio más persuasivo o desbaratar el mejor programa de prevención de las palizas. Cuanto más son las fuerzas externas que intentan separar a la pareja, más une a ésta el vínculo.
Así pues, si no se reconoce la eficacia de este poderoso vínculo, la relación no será visible en todos sus aspectos y el vínculo de la pareja se convertirá en una coalición secreta en contra de todos los extraños, incluido cualquier terapeuta. Bien. Vamos a ver. Acá es. Bien. Ahora vamos a hablar del tema de la pareja polarizada. Miren qué tema es este, la pareja polarizada. ¿Qué significa una pareja polarizada? Hola Ruby, bienvenida. Parece ser que una pareja polarizada es justamente aquella en el que el patrón de la pareja es que uno de los miembros quiere la proximidad, ¿no? Y la receptividad emocional, y el otro se distancia. Una forma extrema de este patrón es la pareja que presenta posturas polarizadas sobre la continuidad de la relación. En un tipo de relación así, una de las personas ansía, y con desesperación, que la relación continúe, y la otra no está segura de lo que quiere o quiere cortar la relación. O sea, expresa, ¿no? Verbalmente. Bien. En este tipo de relaciones hay una dinámica que se llama persecución-escape, en la que uno de los miembros presiona para garantizar el compromiso y el otro se aleja más cuanto más presionado se siente a comprometerse. La tarea esencial con las parejas polarizadas se puede conceptualizar como un proceso de interrupción del modelo de persecución-escape del que desea seguir con la relación y del que quiere cortarla, ¿no? Para que la pareja pueda darse cuenta de esta dinámica, porque parece ser que están inmersos en esa dinámica, pero no se dan cuenta. Bien. Esto no. Son cosas para los terapeutas, más que nada que a nosotros no nos interesan. Bien. Perfecto. Esperen que ya estoy. Esperen que ya llego, ¿no? Estoy buscando el otro libro. Yo este creo que lo tengo acá lo tengo acá en PDF.
Bueno, ¿recuerdan el libro que estábamos viendo que se llamaba Espejos del Yo? Que hablaba justamente de los arquetipos y todo este asunto, ¿no? Porque este que estábamos viendo era acerca de la terapia de pareja, para que veamos el tema de, bueno, de la pareja justamente, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es el arquetipo del niño, ¿sí? Carl Jung, para hablar de este inconsciente colectivo, porque él fue el que descubrió esto del inconsciente colectivo en el que estamos inmersos todos, no solo el inconsciente personal, sino que también habló del inconsciente colectivo, designó, digamos, o nombró 12 tipos de arquetipos, y entre ellos está también el arquetipo del niño. Hemos visto otros tipos de arquetipos, ¿se acuerdan? En los otros encuentros. Pero ahora hoy nos vamos a enfocar en este, ¿no? En el arquetipo del niño. Y vamos a ver diferentes características de este arquetipo del niño, ¿no? Primero vamos a hablar del abandono del niño, ¿no? El abandono, el estar a la intemperie, el peligro, corresponden por un lado a las eventualidades de un nimio comienzo y por otro al nacimiento maravilloso y cargado de misterio. Lo dicho describe cierta vivencia psíquica creativa que tiene por objeto la aparición de un contenido nuevo y todavía desconocido. En la psicología del individuo siempre hay en tales momentos una dolorosa situación de conflicto en la que la conciencia no parece tener escapatoria, pues aquí siempre vale el no hay un tercero. Niño significa algo que crece hacia la independencia. No puede conseguirlo sin alejarse del origen. El abandono es pues una condición necesaria. El conflicto no será resuelto por la conciencia que permanece atrapada entre opuestos. Por eso requiere un símbolo que indique la necesidad de alejarse del origen. Como el símbolo del niño fascina y conmueve a la conciencia, su efecto liberador la atraviesa y lleva a cabo la separación de la que la conciencia era incapaz. El símbolo anticipa un incipiente estado de conciencia. Mientras este estado de conciencia no se realiza, el niño permanece como proyección mitológica exigiendo repetición a través del culto y renovación a través del rito. La invencibilidad del niño, ¿no? El niño, por un lado, se halla impotente ante enemigos poderosos, amenazado de aniquilación, pero por otro lado, este arquetipo del niño dispone de poderes que exceden lo humano. Esta afirmación está relacionada con el hecho psicológico de que el niño, por un lado, es desconocido, solo un niño, y por otro lado, es divino. Contemplado desde la conciencia, se trata de un contenido aparentemente insignificante, sin un carácter liberador ni salvador. La conciencia se halla atrapada en su situación de conflicto y los poderes que luchan parecen tan enormes que el niño, como contenido aislado e incipiente, no guarda relación con ellos. Por eso es fácilmente desestimado y cae de nuevo en el inconsciente. Al menos así ocurriría si las cosas se comportaran de acuerdo con las expectativas conscientes. El mito subraya que ese no es el caso, sino que al niño le corresponde una fuerza superior y pese a todos los peligros saldrá inesperadamente airoso. El niño nace del seno del inconsciente, engendrado en los cimientos de la naturaleza humana, personifica poderes vitales que están más allá del limitado perímetro de la conciencia, personifica caminos y posibilidades de los que la conciencia nada sabe, y una globalidad que abarca las profundidades de la naturaleza.
representa el empuje hacia la autorrealización. Estructurado con todos los poderes instintivos de la naturaleza, es incapaz de alternativas, mientras que la conciencia se halla atrapada en una supuesta capacidad de alternativas. El empuje y la compulsión a autorrealizarse es una ley de la naturaleza, y por tanto una fuerza invencible. Esta fuerza se manifiesta en las proezas del niño héroe. La fenomenología del nacimiento del niño siempre apunta de regreso hacia un estado psicológico original de desconocimiento, de oscuridad o crepúsculo, de... indistinción entre sujeto y objeto, de identidad inconsciente entre hombre y universo. De este estado de indistinción procede algo que Jung llamó el huevo de oro, que es tanto hombre como universo, y a la vez ninguno de ambos, sino un tercero irracional. Los símbolos del yo se originan en las profundidades del cuerpo y participan de esa materialidad, tanto como de la estructura de la percepción consciente. Bien. A ver acá de qué habla. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la psicología masculina y el asunto del falo. Vieron que el falo es el símbolo del pene. Bueno. ¿Y acuerdan que estuvimos hablando la otra vez de esto del ánima, el animus, que son esos aspectos masculinos y femeninos? Que son comunes a ambos sexos, o sea, tanto el hombre como la mujer tenemos los dos aspectos, masculino y femenino. Pero la naturaleza del hombre tiende a estar arraigada en un espíritu fálico, mientras que la de la mujer tiende a emerger a partir de un espíritu uterino. Este espíritu fálico, como el pene, funciona de manera autónoma, independiente del control de la mente racional. Se podría argumentar que las reacciones del pene están sujetas a control racional, pero es dudoso. Aunque aparentemente el pene puede ser manipulado para que actúe, sin duda tiene una voluntad propia capaz de resistir todas las argucias de la mente racional, o sea, del ego. Además, los hombres que suelen emplear el ego para controlar las reacciones del pene lo consiguen a costa de diversos grados de desapego insensible. A la larga, el espíritu fálico del pene responde causando algún tipo de impotencia psicológica o fisiológica. Obviamente el control del ego sobre el pene es mínimo y de duración limitada. Sin embargo, la actitud y la relación del ego respecto al pene puede causar cambios profundos en las reacciones de este órgano primario de la sexualidad masculina. La afluencia repentina e incontrolable de sangre en el pene, que le hace erguirse erecto, es un gran misterio. El deseo que hay tras ello puede ser amor por otra persona, o también pura lujuria, o deseo de poder sobre otro, o una mezcla. A menudo el pene se excita por fantasías sexuales que no tienen relación con ninguna persona concreta, y a veces ocurre una erección repentina sin ninguna relación con el deseo sexual, lo que sugiere que la irrupción fálica de energía en el pene trasciende el impulso sexual. Si aceptamos la idea de que el pene es un órgano que se halla especialmente bajo la influencia del espíritu fálico, podemos deducir algo acerca de la naturaleza de este dios falo.
reconoceremos sobre todo su cualidad esencialmente impredecible. En la experiencia parece manifestarse como una afluencia o empuje repentino y poderoso que viene del interior, fluyendo rápidamente con el deseo para contactar con otro objeto, ya sea una idea, una imagen, otra persona, mientras que el deseo del espíritu femenino útero es ser penetrado, recibir y abrazar. El deseo del falo es siempre ir hacia la penetración de un ámbito desconocido. Por lo tanto, falo es fundamental en toda iniciativa humana. Sin él podemos ser movidos, pero no podemos mover. Todo aquel que teme salir de estructuras viejas y estables hacia áreas que son nuevas, desconocidas y aún sin formar, temerá el influjo repentino e irracional de falo. Por lo tanto, la relación adecuada con este espíritu es esencial para el cambio y el desarrollo psicológico. A la vez, es un espíritu que siempre se mueve curioso, impulsivo, explosivo, atrevido, pero incapaz de compromiso, rebosante de la alegría de su propio poder y listo para usarlo contra todo lo que se oponga en su camino. Despreocupado de cuidar y nutrir las relaciones humanas a menos que el eros lo atempere y lo contenga. Cuando las mujeres se quejan de que a los hombres solo les interesa lo que hay bajo las bragas y no cuidan la relación, en realidad están hablando de falo. Cuando una madre es incapaz de habérselas con la actividad constante, las ganas de jugar y las exigencias de su hijo, a menudo padece una mala relación con falo. Parece ser que había una madre joven que tenía muchas dificultades con su hijo porque era muy revoltoso, y soñó que su hijo zigzagueaba y rebotaba por las paredes de su habitación con tal velocidad que ella tenía que agacharse para no ser golpeada por el hijo. De repente, el hijo se convirtió en un enorme falo y ella se despertó aterrorizada. Claro, esta mujer tenía una mala relación con falo. La relación de un niño con la raíz fálica de su naturaleza masculina se verá muy influida por una madre tan temerosa y tan crítica ante la masculinidad esencial. El amor y el falo a menudo son difíciles de distinguir porque ambos son fuerzas vitales fundamentalmente activas e iniciadoras. Ambos se viven como una fuerza que nos lleva de donde estamos hacia otro objeto o persona. Además se cree que la diosa del amor nació a partir de los cortados genitales del dios del cielo, Urano. Sin duda hay una estrecha relación entre falo y el amor. Tal vez falo es la fuente primaria de la energía que hay en cada emoción que motiva al hombre a moverse, actuar, iniciar. Dado que el amor es primariamente un gran movimiento hacia la unión con otro, también él debe tener su raíz en falo. Sin embargo, el amor y el falo no son idénticos. ¿En qué se distinguen? Quizá la principal diferencia es que el amor siempre es un deseo de fundirse, unir, mientras que falo es un deseo de penetrar y explorar. Además, el amor siempre despierta un gran interés por conservar la belleza e integridad del otro, mientras que falo carece de tal interés. En su forma pura tiende a violar y en última instancia a destruir el objeto de su fascinación. Falo es la fuente de todas las energías creativas del hombre. Es una fuerza que siempre se mueve desde lo viejo, desde lo que es, hacia lo nuevo y lo desconocido. La curiosidad fálica es el principio activador que hay detrás de la imaginación creativa del hombre. Pero la curiosidad penetrante y diseccionadora se vuelve destructiva y antihumana si Eros no conserva la integridad y el misterio del objeto desconocido.
falo, la fuente generativa de la vida, es pura emoción, puro deseo. Todo pensamiento, impulso, imagen o idea es traído a la vida por falo. Es espíritu puro, pura energía que todo lo emplea como material para dar forma a su urgencia creativa. En sus ganas insaciables de fertilizar y crear nuevas formas, no percibe ni le interesan las limitaciones humanas. Sin falo, nada se mueve, nada cambia. El miedo a falo crea fragmentación y parálisis. Debo estar abierto y deseoso de recibir a falo o de lo contrario no entrará en mí. De este modo, si no tengo la relación adecuada con las cualidades femeninas y receptivas de mi alma, mi útero se cierra y empiezo a marchitarme porque no puedo ser fertilizado y renovado por falo. El útero, la tierra receptiva, es por lo tanto primaria. Sin el útero, la fuerza vital no tiene quien la reciba, y la sangre de mi propia vida pronto cesará de fluir. Muerte. Volvamos ahora a la mujer que estaba tan atemorizada por las cualidades fálicas de su hijo. Tienen que voy a tomar. La imagen interior de lo femenino arquetípico se configura en gran medida a partir de la experiencia que el hombre tiene de su madre. Habitualmente, la mayoría de los hombres occidentales experimentan los aspectos receptivos y maternales de su propia psique como un rechazo de falo. ¿Cómo podría ser de otro modo? Todo lo que sabemos acerca de los antiguos misterios femeninos indica que se centraban alrededor del culto de falo. La mujer moderna está tan apartada de aquellos misterios como lo estaba Edipo. En vez de que su Eros abrace y humanice la potente energía fálica de su hijo, ella intenta someter y controlar con su ego este espíritu irracional. En la medida en que el hombre ve la imagen interna de lo femenino como algo que rechaza a falo, nunca podrá alcanzar una relación adecuada con su propio espíritu creativo, y lo mismo vale para las mujeres, como ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, lo femenino interior, que es el ánima, ha de cambiar antes de que un hombre pueda abrirse verdaderamente a falo. Esperen que se me pasó. ¿Cómo se manifiesta esta experiencia negativa de lo femenino en nuestro interior y en la vida? Esta experiencia negativa de lo femenino, ¿cómo se manifiesta en nuestro interior y en la vida? En los sueños de los hombres, un tema frecuente es la súbita aparición de la madre o de una figura materna justo en el momento en que el hombre iba a rendirse a sus deseos sexuales. La madre inhibe a falo, dado que la madre también se asocia con sentimientos blandos, tiernos y amorosos, y dado que falo es la fuente de toda pasión, el hombre tiene grandes dificultades para armonizar su pasión con su amor cuando su experiencia del arquetipo materno es tan castradora. Las más de las veces, este mismo modelo arquetípico se instaura en relación con la esposa. He oído a una mujer expresar su dolor por no poder tener ternura e intimidad física con su marido, porque inmediatamente él quiere follar. Y a menudo he oído a un hombre quejarse de que su esposa dice no al sexo tras haberlo excitado con la intimidad física. Este dilema común es una clara señal de que los dos miembros de la pareja padecen la misma relación negativa con falo. Si la mujer cediera a la pasión sexual de su marido, sabe que los sentimientos tiernos e íntimos serán eliminados.
pues también ella padece la plaga interior del rechazador arquetipo maternal. La impotencia mental, espiritual y física es la consecuencia de la incapacidad que tiene el hombre de abrazar a Falo. Nada cambiará su sentimiento básico de inadecuación hasta que supere su miedo a Falo. Cuando éste empieza a excitarse, alzándose de forma luminosa desde la raíz de su ser. En el caso de la mujer es distinto. En la medida en que ella se sienta conectada a la suavidad y receptividad de su útero, se sentirá mujer, a menos que su alma esté insatisfecha por vivir únicamente lo arquetípico femenino. Sin embargo, toda mujer que sienta la necesidad de pensar creativamente, de liberarse espiritualmente de su dependencia respecto a un hombre y de individuarse, se sentirá inadecuada e incompleta hasta que también ella permita a la plena potencia de Falo entrar en su conciencia. Pero una mujer puede llevar una vida relativamente plena, aunque inconsciente, durante muchos años antes de verse forzada a luchar con su miedo a Falo. Un hombre no puede. Le resulta esencial para su iniciación en la masculinidad. Cuando la fuerza vital generativa, Falo, es plena y fluyente, puede dar miedo, pero siempre inspira respeto y fascinación. El Falo erecto da respeto, pero el Falo no está siempre erecto. La fuerza vital no siempre fluye hacia el exterior. A menudo se retira o yace pacíficamente dormida. Amar a Falo no solo significa abrazar la propia potencia, sino también la propia impotencia. A menos que acepte sentirse débil, ridículo y desamparado, uno siempre temerá la potente irrupción de Falo. El Falo, como la vida, irrumpe como una gran fuerza fluyente, pero también refluye rápida y súbitamente. Ahora que hemos relacionado el miedo a la potencia fálica y el miedo a la impotencia, podemos señalar algunas diferencias importantes entre la psicología masculina y la femenina. La incapacidad de iniciar una acción efectiva dirigida a la realización de un deseo tiende a hacer que el hombre se sienta impotente. No necesita actuar en la medida en que se siente capaz de actuar. Una mujer tiende a sentirse impotente especialmente cuando está sin deseo. Al menos este parece ser el caso cuando ella está conectada con la base de su naturaleza uterina. En la medida en que la mujer se siente abierta para responder a los cambios de la vida, puede, sin sentirse inadecuada, aceptar tanto su pasividad como su incapacidad de actuar efectivamente sobre sus deseos. Por supuesto, puede experimentar dolor y frustración por sus necesidades no satisfechas. Sin embargo, su sentido de potencia no depende tanto del poder para actuar, sino más bien de la conexión con su deseo y la fe en su capacidad de responder a su realización. Por ejemplo, una mujer joven y extremadamente pasiva vivió durante años en un estado de aislamiento sin ningún tipo de relación con hombres. Tras meses de análisis, en los que rechazó examinar su relación con los hombres y la sexualidad, finalmente reveló que no había encontrado nada malo en su situación en tales áreas. Su sentimiento de adecuación, como el hombre conveniente apareciera en su vida, ella estaría lista para recibirlo. Reveló su identificación con la princesa de la Bella Durmiente al darse cuenta de que sería incapaz de responder a su príncipe encantado, aun en el caso de que apareciera.
También un hombre puede vivir durante años en una fantástica ilusión acerca de su potencia, pero su mito es que él tiene el poder de llevar a cabo su deseo y que solo está refrenándose hasta que llegue el momento oportuno. Así pues, el hombre parece obtener su sentido de fuerza y poder a partir de su capacidad para actuar, mientras que la fuerza de la mujer parece basarse más en su deseo de responder. La exigencia de que Falo siempre esté erecto y capaz de autoafirmarse es naturalmente más común entre hombres que entre mujeres, aunque muchas mujeres están interiormente infectadas por una exigencia similar. El hombre se encontrará débil y mutilado espiritualmente mientras esté atrapado en las siguientes ecuaciones. Falo erecto igual potencia, falo blando igual impotencia. Además, se ve forzado a huir a sus ilusiones fantásticas de potencia fálica para poder mantener un sentido de adecuación y autoestima. La vida para él se convierte en una serie de evasiones. Le resulta intolerablemente dolorosa la realidad de su condición existencial y las dimensiones no fálicas de su personalidad, de modo que las necesidades auténticas del alma siempre se le escapan y quedan irrealizadas. Nuestra cultura occidental identifica el progreso y la productividad con la vitalidad y la fuerza masculina. Lo productivo es potente y creativo. Lo improductivo es impotente y destructivo. Tales actitudes reflejan una comprensión errónea y una distorsión de la masculinidad. Un hombre puede liberarse de su fijación fálica solo si experimenta y acepta gozosamente los estados de pasividad, inocencia y desamparo como expresiones de su receptiva naturaleza femenina. En vez de marchitarse con sentimientos de impotencia, el hombre debe ser capaz de sumergirse profundamente en la fuerza de su propio deseo de ser fertilizado. Ay, otra vez se me trabó acá. Bien. Bueno, ahí hemos hablado de todo del hombre. Más que nada, ¿no? Tener esa energía también en la mujer, ¿no? Y ahora vamos a hablar del arquetipo de la Gran Madre o la Virgen. Es una virgen que tiene muchos amantes y es madre de muchos hijos. O es madre de un único hijo que muere, como en el caso de la representación de Jesús, ¿no? La Virgen y Jesús. Bien. Según Fraser, dice que la palabra griega partenos, que correctamente traducimos por virgen, aplicada a Artemisa, no designa más que una mujer no casada, y al principio ambas cosas no eran de ningún modo lo mismo. No había culto público de Artemisa la casta, en la medida en que sus títulos sagrados tienen que ver con la relación entre los sexos, muestran por el contrario cómo Diana en Italia estaba especialmente interesada en la pérdida de la virginidad y el dar a luz. Sin embargo, lo que mejor muestra el verdadero carácter de Artemisa como diosa de la fecundidad es su constante identificación con las diosas asiáticas solteras del amor y la fertilidad, a las que se rendía culto con ritos de notable libertinaje en sus santuarios populares. En una nota, Fraser comenta la línea de Isaías, el de la Biblia, ¿no?, que dice: «Y una virgen tendrá un niño,
Y dice que la palabra hebrea aquí vertida como virgen no significa otra cosa que mujer joven, y que una traducción correcta habría evitado la necesidad del milagro. De todos modos, este comentario no acaba de explicar el punto difícil, pues sea lo que quisiera decir el profeta Isaías, sabemos que la Virgen María fue venerada por la Iglesia, y sigue siendo venerada hoy por los católicos, como virgen en nuestro sentido moderno de la palabra, aunque la tradición reconoce que tuvo hijos carnales con José, ¿no? Y también es aclamada en himnos latinos como esposa a la vez que madre de su hijo. Estas cosas constituirían una contradicción. En cambio, si reconocemos los conceptos religiosos como signos e interpretamos psicológicamente estas contradicciones, nos damos cuenta de que el término virginidad debe referirse a una cualidad, a un estado subjetivo, una actitud psicológica y no un hecho físico. Cuando se aplica a la Virgen María o a las diosas vírgenes, no puede emplearse como si designara una situación de hecho, ya que esta virginidad se mantiene de modo inexplicable a pesar de la experiencia sexual, el dar a luz y el envejecimiento. Entonces hay que entender este enigma. La palabra virgen escribe un autor que se llama Briffault, se usa en esos títulos en su sentido primitivo, que denota soltera, y se refiere a todo lo contrario de lo que el término ha llegado a implicar. A la Virgen Ishtar también se la llama frecuentemente la prostituta, y ella misma dice: una prostituta compasiva soy. Ella lleva el posín, el velo, que como entre los judíos era el signo tanto de las vírgenes como de las prostitutas. Las hieródulas o prostitutas sagradas de los templos también eran llamadas las vírgenes santas. Los niños nacidos fuera del matrimonio eran llamados nacidos de virgen. La propia palabra virgen no tiene estrictamente hablando el significado que nosotros le damos. La expresión latina correspondiente a ella no sería Virgo, sino Virgo intacta. La propia Afrodita era una virgen. Acá claro lo que quiere decir, ¿no? Esto de la virgen. Ay, mi mouse anda un poquito como loco, no sé qué le pasa, que no frena o si no se tranca. Ajá, bien. Ahora vamos a hablar de lo femenino consciente. El nacimiento de un nuevo arquetipo. Las mujeres se hacen, no nacen. No habiendo pasado por los fuegos de la individuación, algunas mujeres continúan siendo niñas. Despreocupadas y quizá descuidadas, quedan ligadas a los ideales de la infancia, la promesa de perfección, el sueño del potencial humano sin límites. Se quedan en la superficie sin contacto con las profundidades, llenas de sonrisas optimistas, pero incapaces de soportar las cargas de la responsabilidad, las tensiones del compromiso y la sobria realidad de la adultez. Otras se convierten en señoras, pertrechadas con los símbolos y conductas de pareja de la feminidad tradicional, se forman a sí mismas para proveer las necesidades de otros. Conocidas en los círculos junguianos como mujeres ánima, voluntariamente, cargan con las proyecciones de los hombres, adoptando las imágenes estereotipadas de belleza de la sociedad
para complacerlos y permanecer en contacto con ellos. Otras se convierten en pseudo-hombres, conocidas como mujeres animus. Se forman a sí mismas para ser independientes, productivas y voluntariosas, llamadas las hijas de papá. Descartan las sendas de sus madres y se identifican más con el mundo masculino. Bien. Las mujeres animus tienden a ser hábiles en la sociedad, competentes y llenas de confianza, excepto respecto a su propia feminidad, que no se expresa en formas típicamente atractivas. Los hombres gustan de entablar amistad y hablar con ellas, pero se van a otra parte a elegir compañeras románticas, lo cual puede dejarlas sintiéndose abandonadas y perplejas. Para muchas mujeres esta experiencia puede conducir a un doloroso conflicto interno entre sentirse poderosa en el mundo y sentirse atractiva como mujer. Pero también puede despertar a la mujer a su anhelo más profundo de ser auténticamente femenina, experimentarse a sí misma plenamente como ser humano femenino y a la vez ser un individuo fuerte e independiente cuyo poder y autoridad brotan de su propio interior. Hoy en día, en nuestra sociedad, está tan estructurada que deja insatisfecho este anhelo. La mujer no puede ser a la vez un adulto sano y una mujer ideal. Si adopta una actitud categórica y competente, se la considera muy masculina y deja de ser atractiva para los hombres. O bien atrae hombres blandos e infantiles que buscan en ella fuerza y claridad. Por otro lado, si ella elige un estilo tradicional de feminidad, definido por los hombres y por una cultura masculina, se termina convirtiendo en dependiente, desamparada y sin opciones. En ambos casos, muchas mujeres dicen sentirse profundamente insatisfechas como mujeres. Ay. Si la mujer desarrolla solo la puella se le llama a la niña eterna, la mujer ánima, que sería la amante o la Afrodita, o la mujer animus, que sería la amazona o Atenea, significa dejar nuestras almas femeninas incompletas y sin respuesta a nuestra cuestión apremiante. ¿Qué significa ser mujer en un mundo de hombres para aquellas de nosotras que no queremos quedarnos en casa y volvernos como nuestra madre, ni luchar agresivamente y volvernos como los hombres? ¿Qué ritos de paso nos permitirían imaginar y personificar un tipo de feminidad elegido conscientemente y que contenga los logros de nuestra independencia arduamente obtenida? Bien. Hay muchos pórticos que llevan a lo femenino consciente. Se abren de forma continua y simultánea para la mujer que trabaja su interior. Por ejemplo, necesitamos explorar las raíces de nuestras heridas, madre, hija, los sentimientos esenciales de cada niña acerca de sí misma, su cuerpo y sus relaciones con otros, se basan en su vínculo con su madre. Ella es nuestra fuente y ella es nuestro modelo de cómo ser mujer. Como muchas relaciones madre-hija carecen tremendamente de intimidad o independencia, anhelamos la madre que nunca fue y que nunca pudo ser. Por este motivo, como adultas, podemos querer aprender a
medios para despertar en nosotras esas cualidades maternales que buscamos. Para ello, podemos volver a conectar con la niña interior, encontrar sustento y guía en una madre sustituta, ¿sí? Puede ser una amiga, una terapeuta. Experimentar la condición de madre tan conscientemente como podamos, o recibir los dones de una abuela sabia. Como escribe Katy Carlson, dice, hemos de estar dispuestas a sufrir a nuestras madres en nosotras, ver las raíces de su conducta en nosotras y perdonarla y transformarla en nosotras. También podemos realizar nuestra suerte común como mujeres, hallando en nuestra madre interior respuestas a la impotencia, las perversiones del espíritu o los potenciales distorsionados. Volvernos conscientes de los efectos negativos de nuestras madres en nuestras vidas no es suficiente. Es como si debiéramos aceptar a nuestras madres y llevarlas en nuestro interior psicológicamente, como ellas nos llevaron en su vida físicamente. Necesitamos explorar las raíces de nuestras heridas, padre-hija. Estas raíces son profundas e incluyen nuestras conexiones entrelazadas con nuestro padre, otros hombres, la cultura patriarcal y el principio animus. Todos estos factores contribuyen a formar nuestras imágenes y expectativas de los hombres y del ámbito masculino. Cuando empezamos a clarificar su dinámica oculta y nos hacemos conscientes de ella, empezamos a repadrarnos. Igual que nuestras madres, nuestros padres no pudieron satisfacer las necesidades sobrehumanas que cuando éramos niñas proyectamos sobre ellos. A veces por... Ay, se me va. Hoy estoy luchando con el mouse. Por desgracia tampoco pudieron satisfacer las necesidades humanas. Así, la mayoría de las mujeres tienen sentimientos muy heridos en relación con sus padres, que abarcan desde el odio intenso hasta la adoración idealizada. Para desarrollarnos psicológicamente, necesitamos examinar cuidadosamente estos sentimientos y sus efectos en nuestras vidas. Necesitamos mirar de cerca cómo nos hemos apropiado de las cualidades de nuestros padres o si las hemos rechazado. Cómo nos hemos identificado con nuestros padres y vuelto como ellos, cómo los hemos temido y cómo nos hemos rebelado. Por ejemplo, una mujer explicó que había adoptado a propósito alguno de los rasgos de su padre y quiso ser tal como él la quería. Su hermana, por el contrario, se fue en dirección opuesta para frustrar los deseos de su padre. En el caso de la primer mujer, intentó vivir la vida que el padre no había vivido, y en el segundo caso, la mujer intentó huir de la influencia del padre. Sin embargo, desde el punto de vista de la individuación, ambas están atrapadas en una dinámica determinada por intensos sentimientos respecto al padre y no por sus propias decisiones adultas. Nuestros padres también tienen una gran influencia en cómo experimentamos nuestro poder y belleza. El ánima del padre, su imagen femenina interior, puede ser llevada inconscientemente por la hija, dándole una sensación de dominio sobre el padre, pero atrapándola en imágenes masculinas de la belleza y la feminidad. Por otra parte, el padre puede devaluar la feminidad de su hija, criticando su elegancia, sus maneras hombrunas y erosionando
su naciente confianza en sí misma. En ese momento ella empieza a anhelar ser una mujer distinta de la que es. Más tarde, cuando somos atraídas hacia amantes y parejas, nuestros padres, ya plenamente interiorizados, continúan afectando nuestras decisiones y comportamientos. Las mujeres con padres ausentes pueden proyectar sus ideales imaginarios y perfectos sobre otros hombres, buscando siempre al que se fue y que sabe hacer bien las cosas. Otras buscan el opuesto de sus padres, las cualidades de su sombra, decididas, aún sin saberlo, a no recrear la relación original padre-hija. Por ejemplo, una mujer cuyo padre continuaba siendo una figura muy cariñosa y entregada en su vida, ¿no? Muy simpático el padre, consiguió tener éxito en los negocios. Durante años esta mujer ha tenido relaciones íntimas con hombres que, a diferencia de su padre, son pocos mundanos, no tienen éxito en las finanzas, y cuya prioridad es el desarrollo de sus capacidades emocionales y psíquicas. O sea, esta mujer buscó lo opuesto de su padre. Casi como si un hombre así fuera suficiente en su vida. Por estas y otras razones es esencial empezar a clarificar las complejidades de esta relación primaria, tanto si nos identificamos con nuestros padres como si abiertamente lo rechazamos. No vamos a ser libres para crear una feminidad propia hasta que detectemos esta mano invisible en nuestro destino. El padre y otras figuras paternas en la vida de la mujer son la fuente de su elemento interior masculino. Así, repadramos o repadrarnos significa despertar y aislar este elemento del inconsciente. Los arquetipos del ánimus y el ánima son modelos universales que se hallan en la psique humana. Bien. Jung empleó estos términos en relación con el latín animare, que significa vivificar, porque consideró que actúan como espíritus vivificadores tanto en hombres como en mujeres. El ánimus de la mujer suele ser difícil de detectar por ella misma, como los hombres que están identificados con lo masculino proyectan su feminidad sobre las mujeres, así las mujeres identificadas únicamente con lo femenino proyectan su lado masculino e inconsciente sobre los hombres. Por eso es como si nuestros ánimos pertenecieran a otro, a un amante que parece la imagen viviente de la pareja ideal. Estos elementos proyectados serían las parejas invisibles en nuestras relaciones hombre-mujer. Si una mujer proyecta sobre un hombre la imagen positiva de su ánimus, el salvador, el héroe, el guía espiritual, lo estará sobrevalorando. Y si él hace lo mismo y la ve como una mujer ideal, ¡pum!, sus proyecciones encajan. Y a eso lo llaman amor. En su fascinación y atracción pueden llegar a sentirse únicamente completos uno a través del otro, permaneciendo ciegos al mecanismo de proyección. Sin embargo, si ella proyecta su imagen negativa del ánimus, él se convierte en una fuente de decepción y traición, un bastardo. Y si él hace lo mismo, ella se convierte en una puta. Empezar a comprender la proyección del ánimus en nuestras relaciones con los hombres significa empezar a distinguir entre lo que hay aquí dentro y lo que hay allí fuera. Si aprendemos a apropiarnos del lado masculino de nosotras mismas,
desarrollando una fuente interior de autonomía y espiritualidad, dependeremos menos de los hombres en estas cualidades. De este modo, el anhelo del compañero ideal que causa tanto sufrimiento y que ningún hombre de carne y hueso satisfará plenamente, puede realizarse en parte a través de estos aspectos de nosotras, que pueden así convertirse... Ay, se me perdió lo que estaba leyendo. Ahí está. Pueden así convertirse en una fuente de creatividad. Bien. Existe un aspecto contrario a la proyección de lo masculino sobre los hombres: la excesiva identificación de la mujer con el ánimos. Bien. En nuestros esfuerzos para liberarnos de los modelos estereotipados de feminidad, hemos adoptado una forma de actuar masculinizada, convirtiéndonos así en las hijas de papá. Por desgracia, el lenguaje habitualmente empleado para explicar esta dinámica es muy simplista y carece de la profundidad y complejidad que merece. Se dice que una mujer con un ánimo muy desarrollado se vuelve abiertamente agresiva, intelectual y hambrienta de poder, en su esfuerzo por huir de los modelos de pasividad, dependencia y veleidad. Bueno. Ahora, esperen que ahí sigo, ¿eh? Bien. El sufrimiento que resulta de los papeles de género confuso trae consigo la exploración de formas más profundas de amor. Y cuando las proyecciones ánimos han sido traídas a la conciencia, podemos tener relaciones más significativas. Cuando las mujeres dejan de ubicar lo masculino en los hombres, lejos de sí mismas, el ánimos deja de ser inconsciente. Cuando los hombres dejan de ubicar lo femenino en las mujeres, lejos de sí mismos, dejan de estar en las garras del ánima inconsciente, condenados a buscar siempre la mujer ideal. Ello presagia un enorme cambio en nuestras relaciones íntimas y nos llama a desarrollar un nuevo lenguaje más allá de la clasificación junguiana. Hoy estamos en medio de estas transiciones psicológicas. ¿Bien? Bueno. A ver, esperen que ahí sigo, ¿eh? Esto no. A ver acá. Bueno, acá. A ver, esperen porque se me pasa. Voy a tener que ir a comprar un mouse nuevo porque este ya no sé qué le pasa. Está como loco. No responde bien. Ahora vamos a introducirnos en los papeles arquetípicos, ¿no? Donde da primero una introducción. Bueno, vamos a ver la introducción y después ya dejamos lo otro para la próxima, porque si no es como que me canso de leer. Hola, ¿qué tal? Un saludo ahí a Poderosas24. Acá está interesante porque vieron de este arquetipo. Bueno, ya les dije al principio que los arquetipos de Jung eran 12, ¿no?
Pero acá habla del arquetipo este famoso del héroe, ¿no? Parece ser que ya este Joseph Campbell, que escribió este libro de el viaje del héroe, ¿no? Mostró una variedad casi infinita en las que este modelo del héroe se presenta. ¿Mm? Parece que este modelo está encarnado por las figuras míticas de Ulises y del Buda. Bien. Entonces, este enfoque del héroe, como arquetipo de arquetipos, parece ser que se ha puesto en tela de juicio ya por un tal autor llamado Daniel Noel, que dice que este arquetipo puede tener de constructivo, lo que puede tener de constructivo, y cómo parece imponer el modelo egocéntrico del yo de que una psicología arquetípica debería liberarnos. Escribe como alguien que reconoce el poder del arquetipo, lucha con sus limitaciones y descubre que al fin y al cabo el héroe tiene su lugar, aunque no es el único lugar. Anis Pratt señala hasta qué punto la búsqueda heroica descrita por Joseph Campbell y otros es una búsqueda masculina e intenta esbozar el modelo arquetípico característico de la búsqueda femenina y descubre que parece haber dos modelos muy distintos. Uno característico de las mujeres jóvenes, centrado en el mundo social, y otro más centrado en lo espiritual, y más frecuente en las mujeres que están en la segunda mitad de la vida. Los arquetipos se presentan en pares, ¿sí? Los términos que se utilizan para estas dos partes son puer y senex. Puer y senex. Generalmente aparecen juntos, como el caso de la persona y la sombra. De modo similar, el héroe generalmente aparece en una situación de lucha complementado por el monstruo. Bien. Bien. Una analista junguiana llamada Lynn Cowan sugiere que otra contrapartida del héroe, aparte de ser el monstruo, es la víctima. Y nos ayuda a contemplar este papel arquetípico. Reconocemos el aspecto negativo de la víctima, pero esta autora, ¿no? Cowan, muestra un lado más profundo y más creativo. Dice que prestar atención a la víctima puede enseñarnos a reconocer y honrar el carácter ineludible de las limitaciones y heridas humanas. Por supuesto que no todos los papeles arquetípicos son versiones del héroe o de las figuras que se estructuran a su alrededor. El autor William Doty describe con detalle la aparición del burlador en tradiciones míticas de culturas de todo el mundo. Su texto explora cómo este arquetipo, el del burlador, actúa en nuestra propia vida y da al traste con la cómoda imagen que tenemos de nosotros mismos para llevarnos a través del engaño hacia el crecimiento y el cambio, incluso cuando no queremos o cuando creemos que no estamos preparados. El burlador es el conductor de almas que aparece, como Jung decía de los dioses, tanto si se le llama como si no. El texto siguiente es de la analista junguiana
Jan Clanton Collins, que muestra a el chamán, la figura sanadora de las culturas tradicionales, como prototipo del psicoterapeuta moderno. Sugiere lo importante que es no ver este arquetipo como algo que solo está ahí fuera, o el clínico profesional. Desea liberar la psique de su encierro en la sala de consulta del terapeuta, ayudándonos a descubrir lo que ella llama el chamán interior. Interesante, ¿eh? Yo siempre digo que voy a leer hasta acá nomás, porque me atrapa tanto lo que dice, que me quiero quedar otro rato. A ver, entonces acá ya termina la introducción. A ver, no termina. Me anda tan mal el mouse, disculpen, pero bueno. Hoy está lloviendo, no voy a ir a comprar un mouse. Me voy a mojar. Bien. Ay, acá está. Bien. Entonces, este asunto del chamán interior sería como lo del sanador, ¿no? Y hay un texto de Adolf, qué apellido difícil, Guggenbull Craig, que habla sobre el inválido. Comulgan con esta idea y subrayan la importancia de ver al sanador y al inválido coexistiendo en cada uno de nosotros. Sin ello, es muy difícil responder a la experiencia arquetípica de un modo que realmente pueda transformar nuestras vidas. Mary Hunt describe cómo la atención del arquetipo de la amistad puede llevarnos más allá de la preocupación narcisista por mi alma, mi psique y mi transformación, hacia un reconocimiento de nuestra mutua interdependencia, de lo mucho que necesitamos de los demás y lo mucho que podemos dar. Este arquetipo nos recuerda que no solo estamos conectados con otros en las profundidades de nuestra alma, sino también aquí, en el mundo social, en el que nos encontramos con personas reales. Hunt no lo dice, pero podría decirlo. También hemos de aprender a entablar amistad con las imágenes arquetípicas, no solo las que venimos explorando hasta ahora, sino muchas otras que viven en nosotros. No hay una lista definitiva de arquetipos, pero todos los arquetipos necesitan amistad. Pues, como dice Hillman, no podemos llegar al alma de la imagen sin amor por la imagen. Y entonces lo que sucede... Ay, se me... Otra vez estoy con el mouse. Es que empiezan a hablar de este asunto del arquetipo del héroe, basándose primero en este asunto del Joseph Campbell, ¿no? Esto lo vamos a ver todo en la próxima, ¿no? El héroe, a ver qué más hay. La heroína, el monstruo, que sería la contraparte, ¿no?, del héroe, la víctima, está bueno esto de los papeles, bueno, el burlador, o sea, todos los que fui nombrando recién, ¿no? El chamán, bueno, creo que puse todos, ¿bien? Bueno, todos ellos, el inválido y todos ellos que nombré recién, los vamos a ver detenidamente en el próximo encuentro. Gracias por acompañarme, a Shirley, a Rubí y a Poderosa.